Bien. En primer lugar, a ver, escuchen, para la página otra vez. Lo que vamos a hacer en este momento es revisar su trabajo que me han presentado. Es decir, la primera actividad que he tenido es que han leído todos sus registros, todos los registros que se han brindado también en copias para poder identificar en ellos que son conversaciones cotidianas, lo que ustedes han leído, para saber si es que ahí había argumentación o no, ¿verdad? Entonces lo que se ha hecho en lo que ustedes han presentado en ese trabajo es justamente sus conclusiones de cada equipo, donde me dicen cuáles de los 8 textos, 8 registros que les he brindado, que ustedes han registrado también, son argumentativos, ¿verdad? Y explicarnos por qué son argumentativos. Entonces, digamos, hay una primera idea que no todos los textos que les he dado son argumentativos, ¿verdad? Y vamos a revisar cuáles de ellos son, ¿no?, argumentativos. En primer lugar, el registro número 1, a ver, y todos ya conocen este registro, corresponde al de Fiorella Mejía, a una interacción entre Fiorella Mejía y los cadetes. Y les había dicho un poco el contexto de este registro, que Fiorella Mejía era una representante de la Universidad Municipal y que había venido al Colegio Militar el año pasado también a dar una charla vocacional, ¿cierto? Y en esa charla vocacional, se había dado esta conversación, ¿no? Cuando había, entonces, en esta conversación vamos a verificar que efectivamente aparece la argumentación ahí. Hemos dicho que la argumentación tiene un propósito que es convencer, justificar algo, ¿no? Convencer acerca de una opinión que tengo y luego lo demuestro con razones que son los argumentos, ¿verdad? Pregunto a la clase, ¿ese texto es argumentativo o no es argumentativo? ¿Sí o no? Sí, pero sí. El registro número 1 que es con respecto a la interacción entre Fiorella Mejía y la academia. Ese texto sí es argumentativo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede explicar por qué y que debe estar aquí en su trabajo presentado y que debe haber estado justificando por qué? ¿Por qué es argumentativo este registro, esta interacción? Porque dice Fiorella ella se supone que la gente todavía está en el colegio. Está explicando que cuando ya estudia en una carrera, si en una universidad, es mejor cuando entra y estudia esa carrera, estén en la universidad. Al hacer su traslado, pierde ciclos, es una pérdida de tiempo y pierde plata. Por lo tanto, ¿cuál es la información de dónde sería la universidad que ella representa? Entonces, está tratando, serían argumentos para poder convencerla de que mejor estudie en esa universidad. No va a tener mucho problema, no va a perder el tiempo. Entonces, son argumentos que ella plantea, pero es la parte de la argumentación, qué argumentos utiliza el trabajo de la siguiente clase. Lo que hoy día también interesa solamente es identificar cuáles de estas conversaciones, en cuáles de estas aparece justamente la argumentación. ¿Okay? El registro número 2 corresponde a una interacción entre la compradora y la vendedora, ¿no? ¿Qué es este registro? Pregunto, ¿aparece la argumentación en esta interacción, en esta conversación? Sí. ¿En qué parte? Por ejemplo, porque no te convencerla de que le baje el precio. En la parte donde, a ver, ¿en qué línea? A ver, revisen su registro, ¿en qué línea? La línea 11, a ver, revisen su registro que tienen ahí, la línea 11. Textualmente, a ver, Anthony, ¿qué dice en esta línea 11? Doña Diana, no hay una rebajita. Muy bien, doña Diana, no hay una rebajita, le dicen, ¿cierto? Ahí ¿y qué le contesta en este caso la vendedora? ¿No? ¿Qué le va a contestar? No puedo, le estoy dando el precio y además la fruta está bien. Eso se convierte en sus argumentos para no hacer la
compra todos los fines de semana, fíjese, está tratando también de convencer para que le dé esa rebajita. Entonces, habría que, aquí, y bueno, y acá sigue el texto, pero en esa parte se presenta un poco la argumentación y la argumentación. ¿Es argumentativo entonces este texto? Sí. Entonces tenemos que en el registro 1 y el registro 2 sí nos va a servir para la parte de análisis de textos que vamos a hacer en las siguientes clases. Seminario. El registro número 3, que corresponde a la interacción, a una conversación entre César Díaz y Hernán Díaz. César Díaz es el papá de Hernán Díaz. César Díaz es un policía. ¿Ya? Y ese registro que ustedes tienen ahí corresponde a, digamos, a una conversación que se originó cuando ellos estaban en su cuarto, papá e hijo, y aparece en la televisión una noticia, justamente del tema que se está planteando. ¿Y cuál es el tema que se está discutiendo? El tema polémico aquí, sobre el cual van a haber opiniones distintas. ¿Sobre qué están hablando aquí? Este es el número 2. 3. ¿Sobre qué están hablando? ¿Cuál es el tema en discusión ahí, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cuál es el tema que está en discusión? Sobre la corrupción. ¿La corrupción en dónde? En la institución policial, en la Policía Nacional. Ese es el tema del cual se está hablando, a partir de la noticia que se vio por la televisión. Entonces, ¿en ese texto aparece la documentación? No aparece la documentación. ¿Qué dice la clase? Sí. Astrid, sí aparece la documentación. ¿En dónde aparecería la documentación? ¿En qué línea, por ejemplo, podríamos decir que aparece la documentación? Porque nadie está de su opinión porque dice que la culpa la tienen los dos ciudadanos y la policía. Hay una opinión por parte de Hernán Díaz, que es el hijo, ¿verdad? ¿Y cuál es su posición con respecto a ello? ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es su posición con respecto a ello? O sea, ¿qué opina Hernán Díaz, el hijo, acerca de la corrupción? ¿Dónde aparece su opinión? ¿En qué línea, por ejemplo? Seminario. 4. En la línea 4, a ver, revisen. Por eso es que no hay buenos recursos económicos. Esa es su opinión. ¿Sí? O sería un argumento, digamos. ¿Cuál es la opinión que plantea el hijo? ¿Dónde se ve el hijo acerca de la corrupción? Muy bien. La línea número 2. ¿Qué dice la línea número 2 ahí? Por eso la culpa la tienen los dos, el ciudadano y la policía. Ese es su punto de vista del hijo. La culpa de la corrupción, ¿quién la tiene entonces? Según el hijo. El ciudadano y la policía. El ciudadano y el policía que permite, el policía por hacer esa acción que no es correcta. Muy bien. Entonces, ¿sí hay argumentación? Sí. Claro. El registro número 4, entre la señora Juana y la promotora de ventas. No es argumentativo. ¿Por qué no es argumentativo? Es correcto. Porque solamente les están Hay pregunta-respuesta, o sea, solamente está brindando información, pero en ningún momento aparece el propósito de querer convencer acerca de algo, o dar una opinión y luego defender con alguien. ¿Saldaña? Bien, el registro número 5, entre Elena y Teresa. ¿Qué opinamos ahí? ¿Hay documentación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí hay. ¿En qué línea, por ejemplo?